Mucho gusto a todas y todos. Me presento con ustedes. Soy la neuropsicóloga Mariana Alvaradejo. Soy egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y pues como ya comenta Javier, mi esposo, pues esta pequeña conversación va a ser sobre la depresión cognitiva chanturia. Voy a empezar por compartir mi pantalla. Por favor, avísenme si se ve, si la alcanzan a ver. Sí, sí se ve. Excelente. Muy bien, pues comenzamos. Ok, sí. Vale, pues como de manera introductoria, usualmente pues mi esposo inicia las presentaciones con una pequeña imagen, un retrato que alusivo a lo que va a marcar en esta presentación, y pues yo quise copiarle un poco esa idea. Y una imagen que a mí me gusta mucho, que es un cuadro de Remedios Varo que se llama La mujer saliendo del psicoanalista, es de 1960, y esa imagen me gusta mucho porque justamente refleja un poquito en general lo que es la terapia, ¿no? A lo mejor no tanto el enfoque psicoanalista solamente, pero sí esa idea de dejar a un lado nuestras ideas y pensamientos que nos atormentan o nos dificultan ciertas cosas y poder adaptarnos poco a poco a nuestra realidad. ¿Vale? No se preocupen, les daré bastante tiempo para que puedan copiar. Si de todos al final hay dudas, con mucho gusto se las iré resolviendo. Y bueno, de manera inicial, ¿cuál va a ser el objetivo de esta pequeña plática? Pues la idea es realmente que esta capacitación, esta presentación va a ser netamente teórica. Me gustaría que fuera práctica, pero pues por temas de COVID no nos podemos ver en persona, pero la idea es que sí se les van a explicar como varios conceptos muy importantes relacionados a la terapia de remoción cognitiva de Chanturia o la Cognitive Remediation Therapy, por sus siglas en inglés, que es CRT. Y la idea es que pues conozcan muy bien esta terapia para que la puedan comprender tanto sus conceptos clave de la terapia en sí misma y su asociación con la neuropsicología, al igual de que pues cómo van a poderla implementar en un futuro. Y bueno, empezando con los antecedentes teóricos, el primer antecedente que tenemos es realmente pues un proceso bioquímico que se llama plasticidad cerebral. ¿Qué es eso de la plasticidad cerebral? Bueno, es la capacidad que tiene todos y cada uno de nosotros como nuestro cerebro para para modificar la reactividad y la formación de conexiones neuronales. Esto como resultado de activaciones sucesivas ante presencia de estímulos, información, ya sea sensorial, contextual, situacional, etcétera, y puede ser también relacionada al desarrollo en sí mismo, y esta también se puede ver modificada tanto con o sin la presencia de alguna lesión o enfermedad cerebral. Es importante que sepan que estos cambios realmente son adaptativos, nos permiten ya sea cambiar la tasa de respuesta de nuestro cerebro, de las neuronas, reorganizar estas mismas conexiones y por ende afectar las funciones cognitivas como tal. Esto ante la presencia o variación de algún estímulo o situación. Y bueno, el sustrato como tal es, no, bueno, no sé si ustedes sepan, pero por ejemplo aquí tenemos una conexión sináptica, que es realmente a nivel neuronal, es muy chiquito, es muy micro, y la idea es que imagínense que es como pues una regadera, ¿no? Que está saltando agua y abajo tenemos la coladera, que es la que va a absorber esa agua. En este caso, pues realmente la regadera es una neurona, la coladera es otra receptor de esa de otra neurona con la que se está conectando, y los neurotransmisores son, o el agua, es estas pequeñas bolitas rojas, que es realmente ciertas sustancias que nos ayudan a funcionar de X o Y. Tenemos la dopamina, tenemos la serotonina, norepinefrina, glutamato, GABA, etcétera. Tenemos varias sustancias que cada una participa en diferentes procesos cognitivos y obviamente pues también regula ciertas emociones. Entonces la idea es que, digamos, a grosso modo, estas sustancias ayudan a que el cerebro funcione de manera adecuada y obviamente pues dependiendo de algunas alteraciones se van a ver afectadas, ya sea que se incremente la producción de las mismas o se disminuye. Y bueno, estos cambios en la plasticidad cerebral pueden ir variando, o sea, realmente puede ser de una secuencia de cambios y puede iniciar desde el cambio de la respuesta sináptica, que posteriormente va a generar cambio en las conexiones neuronales y estas se van retroalimentando entre sí, o sea, ambas se van dando de manera simultánea. Y la idea es que estas dos pueden tener dos funciones, que sea, como decíamos, adaptar dicha conectividad o dicha respuesta neuronal
o reorganizarla o ambas. También están interconectadas. La idea es que todos estos cambios de igual forma pues se van repitiendo o se van adaptando según sea la situación. Si voy muy rápido me dicen porque a lo mejor hablo muy rápido. Y bueno, ustedes van a decir, pues, ¿cómo se ve eso, no? O sea, la realidad, ¿eso cómo aplica? Y bueno, yo encontré esta pequeña animación de la Universidad de Victoria en California, Estados Unidos, y muestra muy clarito esta parte de cómo aquí, no, bueno, no sé si alcanzan a ver mi cursor, pero aquí se alcanza a ver esta parte de cómo la neuronita se va extendiendo, por así decirlo, a establecer una conexión con la otra neurona. Obviamente esto es en un medio, en una caja Petri, en un medio adecuado para que sobrevivan las neuronas y la imagen está obviamente acelerada. La idea es que no funciona a veces tan rápido, pero sí llega a hacerse a ese nivel. Y bueno, otro concepto importante que necesitamos comprender como antecedente teórico es el proceso cognitivo de la flexibilidad cognitiva. Este es el concepto cognitivo primordial para la terapia de regresión cognitiva de Chanturia, porque justamente es el que busca generarse a través de esta terapia. Más adelante les explicaré cómo y por qué. La idea es que, pues, como bien sabemos, tenemos varias funciones en el cerebro y una de ellas está, pues, las cuestiones, la percepción, el lenguaje, la memoria, la atención. Y en este caso, la flexibilidad cognitiva es una función ejecutiva que nos brinda la capacidad para adaptar la conducta, los pensamientos, nuestros mismos procesos internos ante ciertos cambios, ya sea de los estímulos en sí o algún aspecto de estos. Por ejemplo, yo voy a tener no sé, una situación de tengo la comida está muy caliente y pues me adapto a, mi respuesta adaptativa inicial sería pues me espero, ¿no? Pero hay quienes dicen, no, es que tengo que comer en este momento y aunque me queme, ¿no? Entonces ya eso es algo rígido, ¿no? Es algún pensamiento rígido y pues la idea es como, no, pues me tengo que adaptar, o sea, puedo soplarle, puedo esperarme a que se enfríe solita, no sé, o sea, hay como muchas alternativas para yo no llegar a quemarme, ¿no? Digo, es un ejemplo muy burdo, pero pues la idea es que más o menos es buscar esas alternativas. Y la idea es justamente responder, ya sea con acciones o con procesos cognitivos, pensamientos, de manera rápida ante contingencias ambientales imprevistas. Es decir, son cambios que uno no espera, ¿no? Por ejemplo, les comparto lo que pasó el día de hoy conmigo. Estaba preparando para el curso, estaba haciendo la presentación y todo, y en eso la computadora salió un error, ¿no? De que tiene un error de inicio, que ya saben, el pantallazo y se reinicia, ¿no? Y ¿qué voy a hacer, no? Entonces, lo que opté por hacer es una de dos, ok, voy a intentar que reaccione esta cosa y voy a copiar lo más que pueda, ¿no? Para no perder mi información en caso de que de plano tenga que reiniciar mi compu. Entonces, lo que procedí a hacer fue hacer el respaldo, tratar de repararla y dije, bueno, si ya de plano no funciona, se queda reparándose, pues uso otra computadora que tengo, ¿no? A lo mejor esa es como una vía de solución flexible, ¿no? Alguien con, a lo mejor con no esa capacidad diría, no, pues me tengo que esperar a que funcione y no sé, espero que funcione, cosas así, ¿no? Entonces, la idea es que este tipo de manifestaciones, bueno, este proceso es en sí una manifestación de lo que habíamos antes, de la plasticidad cerebral, al igual que la memoria. Ya a nivel más micro, se estudia con el tema de la potenciación a largo plazo, pero eso ya es muy, muy técnico. La idea es que se busca justo esa generación de nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales. Y bueno, digamos, el sustrato neuroanatómico principal en el que subyace este tipo de procesos cognitivos es la corteza prefrontal dorsolateral. Obviamente no puedo decir que todos los procesos están ahí. Yo tengo un enfoque un poquito de Luria, que es como este procesamiento de que sí hay áreas específicas para ciertos procesos, pero todas realmente están interconectadas de una u otra forma o ciertas áreas más ventrales permiten procesos más frontales, ¿no? Entonces la idea es que va obviamente el desarrollo del cerebro de esta forma. Y bueno, citando textualmente a Boris Lascano y Ostrowski, menciona que esta área se encuentra estrechamente relacionada con los procesos de planeación, memoria de trabajo, fluidez, tanto diseño como verbal, solución de problemas complejos, la flexibilidad mental, generación de hipótesis, estrategias de trabajo, seriación y secuenciación. En esta imagen que tenemos aquí a su izquierda, el córtex prefrontal está ilustrado por la parte rojita, que podemos ver es muy, muy amplia. La idea es que, reitero, o sea, esa área pues, se encarga de esos procesos, pero obviamente tiene como otras conexiones, tanto frontales como
posteriores con las que llega a ser este tipo de procesos. Y bueno, Chanturia sí toma el concepto de flexibilidad cognitiva, pero ella más bien lo transforma o lo redefine de dos formas, como un pensamiento holístico, que justamente es la capacidad de adaptar los pensamientos y la conducta ante diferentes situaciones bajo un contexto específico, es decir, lo que hemos hablado. Y la idea es que justamente es buscar posibilidades, ¿no? Ya sea una opción, dos, tres opciones, ¿no? Y obviamente implica la habilidad o la capacidad de pensar sobre la situación, es decir, de darme cuenta de mi entorno, percepción, atención, memoria, etcétera, y cambiar lo que estemos haciendo. Este es un proceso mental que obviamente pues va a depender de la edad, ¿no? Obviamente las soluciones que un niño tenga pues van a ser un poquito más concretas a las que a lo mejor un adulto pueda llegar a tener, que pueden llegar a ser más abstractas o más complejas o pueden tener más pasos, ¿no? A lo mejor, no sé, un niño es nada más me hago un lado y un adulto no es que me hago un lado porque no sé qué, o sea, ya es más complejo, ¿no? Y bueno, Chanturia menciona que también que este tipo de pensamiento holístico nos permite generar un sistema de control en el cerebro que nos permite alternar entre dos o más sets cognitivos. Estos sets se refieren a las ideas o a las situaciones que hay que cambiarse. Y de hecho ella utiliza un término en inglés que se llama set shifting, que es justamente esta capacidad de permitir cambios adaptativos del comportamiento ante las demandas del medio ambiente, ¿no? Entonces vamos a tener justamente el cambio de respuestas como respuesta a las contingencias ambientales que se ejecutan en ese momento. Entiéndase como contingencias ambientales tanto internas como externas, ¿no? Llámese contexto en la habitación en la que me estoy desenvolviendo, como hasta inclusive, no sé, los cambios hormonales o alguna afectación fisiológica que yo pueda tener, eso también cuenta. Y como ya hemos mencionado, el opuesto sería la rigidez mental, que es la no capacidad de hacer esto del set shifting. ¿Okay? Y bueno, aquí voy a aprovechar un poquito al público y quiero preguntarles, por ejemplo, imagínense este contexto. Tienen una cita muy importante, puede ser de la que ustedes gusten, de trabajo, alguna cita médica o clínica, con un paciente directamente, pero pues van en el tráfico y realmente el tráfico no avanza y es la ruta que ustedes siempre toman. ¿Qué harían para llegar a tiempo o qué estrategias implementarían para ello? No sé, por ejemplo, Clara Elena, ¿qué se te ocurre a ti? Pensando qué hacer para llegar a tiempo. Si voy en un carro que voy yo conduciendo, pues está un poco complicado. Podría hacer una llamada para avisar que voy a llegar un poco más tarde. Este, pues retomar en Waze qué otra alternativa. Si yo no voy conduciendo, pues sería más fácil, ¿verdad? Me bajo y camino. Exactamente. Es nuevamente hacer ese análisis de la situación y qué opciones son las que están a mi alcance y cómo las puedo implementar. Muy bien, muchas gracias. Ok. Y bueno, aprovechando un poquito los memes, justamente es eso, ¿no? O sea, la solución o la flexibilidad cognitiva es esta parte de, pues busco las rutas alternas en el web, como mencionaba Clara Elena. Si, por ejemplo, yo no voy conduciendo, voy en el transporte, pues me salgo del transporte, ya sea pecero, perdón, taxi o algo así. Y si esta queda cerca, pues camino de plano o ya me voy en metro. O sea, como dice también Clara Elena, puedo avisarle a la persona de que voy un poco tarde, ¿no? Y o ya en el peor escenario posible, si veo que de plano no avanza o no hay forma en la que llegue, pues obviamente pues solicito reagendar mi cita, ¿no? Obviamente es un poco más difícil, por ejemplo, en la médica, en una entrevista de trabajo, pero si es, por ejemplo, ver a mi paciente, pues tengo yo un poquito más de control en ese aspecto. Y ya, por ejemplo, cuando se presenta la rigidez mental, pues es esto del perrito Chems, ¿no? De me da ansiedad, ¿no? De no sé qué hacer, aquí me quedo y uno se nublifica, ¿no? Así de me pongo rígido y no sé qué hacer. Y bueno, este diagrama es un poquito como a modo de resumen de que obviamente tenemos siempre de base, y a lo mejor, perdón si me lo salté en decir, pero pues obviamente se entiende que tenemos el desarrollo cerebral como tal, ese se da de cajón en todos, más la estimulación del medio ambiente, que ya sea, reitero, puede ser interno o externo. Esos generan cambios en nosotros, igual internos o externos, tanto, y también esos cambios pueden ser en sí del medio, los cuales generan la plasticidad cerebral,
que a su vez generan la reactivación o la reestructuración neuronal en su tasa de respuesta o en cómo se estructura, ¿no? Porque pues, ya sabemos que está ese mito de, no sé, que usamos el 10% del cerebro, ¿no? Pero eso es completamente un mito, ya lo sabemos. La idea es más bien es cómo se activa o cómo se utiliza esa actividad cerebral que genera cambios en las funciones cognitivas y posteriormente, pues ya el eslabón final es generar la flexibilidad cognitiva. Y bueno, hablando de Chanturia ya como tal, bueno, la autora de este tipo de terapias, pues realmente haciendo un poquito de análisis, y bueno, los amigos psiquiatras no me dejarán mentir, realmente la reestructuración cognitiva se retomó desde los años 80, se empezó a implementar realmente con trastornos de esquizofrenia, pero pues Chantura realmente es con quien se retoma, digamos, esta presentación y ella está un poquito más enfocada a los trastornos cognitivos de la alimentación, principalmente la anorexia nerviosa. Y bueno, desde 1998 su trabajo de investigación se ha enfocado justamente en esa línea de investigación y pues la idea es cómo justamente estos trastornos de primera instancia afectan las características o las funciones cognitivas y con base en eso ir implementando ciertos tipos de terapia para poderla asociar y bueno, perdón, tratar. Y bueno, esta evidencia ha sido a lo largo de su investigación en su carrera. Y bueno, actualmente es un miembro en un equipo de investigación multidisciplinario enfocado justamente a los trastornos alimentarios y enseña también psicología clínica en Estados Unidos. Y bueno, como les comentaba, realmente Chanturia se ha enfocado más en explorar los trastornos de la conducta alimentaria, principalmente pacientes con anorexia nerviosa. Y a lo largo de sus investigaciones, en las cuales ha hecho evaluación neuropsicológica y implementación de su terapia, ha encontrado dos principales características que son las que se repiten mucho en sus investigaciones. Entre ellas es la inhabilidad para cambiar el tipo de procesamiento de información de una estrategia cognitiva a otra y de un estímulo al otro, así como la realización de tareas simultáneas, que es lo que hablábamos de la flexibilidad cognitiva, el self-shifting. Y también tienen un procesamiento normal a superior de las tareas de procesamiento local, es decir, que se enfocan mucho en los detalles, tienden a enfocarse mucho en los detalles, pero no así ven la información de manera global. Eso le cuesta un poquito más de trabajo y también este trabajo, este patrón se ha denominado como baja coherencia central. Y bueno, todo esto, ¿cómo se complementa la anorexia o cómo funciona? Nosotros sabemos que la anorexia, pues uno de los trastornos alimenticios pues, más difíciles de tratar porque es el que tiene menor tasa de recuperación. Y adicionalmente, pues una de las características principales que refieren las pacientes es que yo me veo gorda, es que no importa cuánto deje de comer, yo sigo estando gorda. Y es esa cuestión de ahí es donde recae la rigidez, ¿no? O sea, por ejemplo, el shape shifting se ve afectado de que no, es que yo sigo gorda, es que yo sigo gorda, ¿no? Esa rigidez de pensamiento. Y la atención a los detalles es, ay, es que mire, tengo aquí el gordito, ay, es que aquí tengo la lonjita, no es que acá tengo la otra lonjita, o sea, se fijan como en detalles de dónde están las lonjas en vez de verse globalmente y ver, no, pues sí estoy delgada, ¿no? No es que aquí estoy gorda. Es como es, digamos, de manera, a grosso modo, donde recae este tipo de atención. Y bueno, retomando la parte de la baja coherencia central, o en inglés weak central coherence, implica justamente atender preferentemente a los detalles. Realmente es enfocarse solamente en los detalles y ya es un mayor esfuerzo para poder ver la esencia en sí del estímulo o la parte global del mismo, ¿no? Por ejemplo, está el famoso ilusión óptica de la copa, ¿no? Que a lo mejor hay quienes ven dos rostros, hay quienes ven una copa, ¿no? Entonces, yo de manera general veo una imagen, ¿no? A lo mejor veo la copa. Ah, no, pero fíjate que aquí está la nariz de estas personas y aquí están los labios y aquí está el mentón y así. Y no es que nada más veo los rostros, pero no puedo ver la copa o viceversa, ¿no? O sea, varía un poquito. Y lo contrario a este tipo de pensamiento es el bigger picture. Este, pues, es la capacidad de focalizarse tanto en los detalles como en el aspecto global de la imagen, que es un poquito cuando jugamos aquí con la gestalt, ¿no? Que es este tema de, pues sí puedo discernir, como le decíamos el ejemplo con la anorexia, ¿no? De que tengo estos gorditos, pero pues a lo mejor de manera general, pues estoy delgada, ¿no? O sea, sí me percibo delgada, pero tengo esto, ¿no? Y en vez de focalizarnos en los gorditos, es ver tu cuerpo por completo. Y bueno, yo procuro ilustrar este concepto un poquito con esta obra de Giuseppe, que
nos marca muy bien un poquito eso, ¿no? O sea, hay quienes, por ejemplo, yo veo al hombre, ¿no? Al rostro del hombre, sus partes, y hay quienes solamente ven las frutas, las verduras y todo, ¿no? Las legumbres. Entonces, yo soy consciente de que están las frutas, pero en sí las frutas conforman al hombre. Entonces, sin las frutas no hay hombre y sin hombre no hay frutas, ¿no? Entonces, yo puedo comprender que de manera global está todo integrado, ¿no? Y bueno, la terapia de remediación cognitiva, ahora sí, aquí voy a irme un poquito más despacio para que podamos comprender más a detalle la terapia. Bueno, la idea es que esta terapia en sí, pues es más complementaria. O sea, la idea no es como un eje central, como por ejemplo llega a ser la AC o la terapia dialéctica, más bien es una terapia complementaria a esos. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Pues la idea es que sí se va a focalizar en ese tipo de proceso cognitivo, pero no vamos a tratar cosas emocionales. Sí se van a preguntar para justamente evitar tocarlas, pero no va a ser el eje principal. La idea es que el eje principal de la terapia va a ser con él, algún colega o a lo mejor el psicólogo que te refiera al paciente para implementar esa terapia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi esposo, o sea, él tiene pacientes que él lleva como todo el manejo clínico con él, o sea, la base es con él, y si tiene algún trastorno, pues ya tienen obviamente la base psiquiátrica, ¿no? Que esa no se puede quitar ni se puede modificar. Y ya digamos un extra es la terapia de remediación cognitiva. La idea de este tipo de terapia, pues como dijimos, es generar flexibilidad cognitiva, ¿no? Ese es su principal objetivo. Y la idea es que va a ser a través de ejercicios y ciertas tareas que nos van a ayudar a modificar ese procesamiento de la información. Ya más adelante detallaré un poquito cómo son y cuándo y todo de las tareas, pero pues adelantándoles un poquito esto, la idea es que estas tareas tienen que ser tanto abstractas como aplicables en la vida real. ¿A qué me refiero? A que vamos a hacer ejercicios con el paciente, o sea, vamos a ponerle como la imagen que les puse de Giuseppe, ¿no? O sea, ilusiones ópticas, a lo mejor cierto tipo de tareas como sopas de letras, crucigramas, ese tipo de cosas, ¿no? Mi esposo le llama gimnasia cerebral, pero realmente el término técnico es estimulación cognitiva, que es básicamente estimular ciertos procesos, llámese atención, memoria, planeación, flexibilidad cognitiva y todo eso, para que a la larga y poco a poco logremos como, digamos, abrir ciertas puertas y ciertas posibilidades dentro del cerebro del paciente. Y bueno, la idea es que obviamente todo esto va de pasito en pasito para que a la larga también, pues otra de las metas que es como que va junto con pegado es generar esta parte de la metacognición. ¿Qué es la metacognición? La metacognición es la capacidad que todos tenemos de darnos cuenta de nuestro propio pensamiento, de, es que estoy pensando esto por esto y por esto, y a veces puede hasta darse la metacognición hacia otras personas, que es lo que realmente hacemos con los pacientes, ¿no? Es que estás pensando esto por esto y por esto, o es que estás sintiendo esto por esto y por esto, ¿no? Que es una mezcla entre empatía y análisis, ¿no? Entonces, esta metacognición nos va a ayudar porque es darse cuenta de cómo yo pienso y, por ejemplo, yo como paciente, yo tengo que darme cuenta en primera por qué tengo esos pensamientos rígidos, a lo mejor, reitero, no desde el ámbito emocional, pero sí de, a ver, ¿por qué me cuesta tanto trabajo pensar así? ¿O por qué no puedo pensar en soluciones? O ya le das alternativas. Fíjate que eso no se me había ocurrido, qué bueno. Y así, ¿no? O sea, la idea es como fomentar ese tipo de ejercicios. Y la idea es que todos esos iguales eslabones van a, pues a la larga, mejorar las estrategias cognitivas. El proceso de la terapia de remisión cognitiva lleva como estos 5 pasos principales. Y obviamente los voy a ir describiendo poco a poco cada uno de ellos. El primero es la evaluación neuropsicológica. El segundo es la retroalimentación motivacional de los estados de la evaluación, es decir, no nada más le voy a decir cómo salió, sino voy a darle una retro más a detalle. Esta sesión de revisión, esta pues es obviamente para explicarle pues en qué va a consistir el tratamiento. Ejercicio de estimulación cognitiva, que esos, reitero, los voy a explicar un poquito más a detalle, pero de una vez les adelanto, es importante que estos ejercicios, que como comentaba, que sean tanto abstractos como aplicables, tenemos que buscar estrategias para que también ellos los hagan en su casa, porque como en la terapia, si nada más lo hacen en la terapia, pues no les sirve de nada, ¿no?
Y también, como toda terapia, pues se da un pequeño seguimiento. Y bueno, por lo mismo de que es una terapia complementaria, pues realmente es muy, muy breve, ¿no? O sea, son de 13 a 15 sesiones. Chanturia establece que realmente pueden ser 11, pero considero que es muy poquito por todo lo que implica y más por todos los aspectos previos a realmente empezar con los ejercicios. Entonces yo le agregué 2 sesiones, que una sería como de preconsulta, que pues como en toda consulta clínica y médica se tiene que hacer una entrevista inicial, ver lo que diga el paciente, ver cómo él percibe su problema. Ya los aspectos más a detalle en los antecedentes médicos, cosas así, ya le tocan un poquito al terapeuta principal. Pero, por ejemplo, si está tomando algún medicamento, sí es importante saberlo, porque obviamente va a incidir en cómo responde el cerebro. Esa de preconsulta, pues reitero, es como entrevista inicial y le enfatizamos en esa misma preconsulta que acá no se va a ver temas emocionales. Si ella los quiere hablar, porque pues tampoco podemos decirle, no, aquí solo lo cognitivo. O sea, si, no sé, está en un momento delicado y a lo mejor no alcanzó a ver al terapeuta y te puede ver a ti, se puede sacar contigo, está esa abertura. Pero sí hay que enfatizarle que realmente pues digamos, el eje principal emocional es con su terapeuta principal, que aquí puede hacerlo, pero con quien lo va a trabajar es con el otro terapeuta. Otra sesión sería de evaluación. Hay quienes juntan la preconsulta y la evaluación, hay quienes se toman su tiempo para hacer una evaluación. Depende obviamente de cuántas pruebas quieras aplicar. Usualmente para este tema ya se los dirán más, realmente necesitamos una, pero podemos aplicar más pruebas para tener un perfil más amplio. Otra sesión de retroalimentación y revisión, que juntan un poquito los dos puntitos que habíamos visto de la revisión de las sesiones y de la retroalimentación de la evaluación en sí misma. Y Chanturia sugiere que son 10 sesiones en sí de los ejercicios. Obviamente, como dice abajito en el asterisco, todo esto va a depender del paciente, del diagnóstico, avances, situaciones inesperadas, etcétera. O sea, a lo mejor yo puedo ya tener todo bien estructurado, pero pues con esto del COVID, le dio COVID al paciente. Y híjole, ¿no? Pues ahorita tenemos la opción de la consulta en línea, pero si el paciente, esperemos que no, se pone mal, pues no lo podemos obligar así en la cama haciendo la terapia, ¿no? Entonces es otro tema a considerar. Y bueno, el número de sesiones por semana, Chanturia menciona que pueden ser hasta 2, pero pues obviamente lo menciona en sus protocolos de investigación. Realmente a nivel práctico, pues se recomienda que sea al menos una sesión. Estas, por lo mismo de que es algo muy breve, se sugiere que sea de 40 a 60 minutos, o sea, tal cual la hora, o puede ser menos. Si vemos que el paciente está como ya avanzamos en los ejercicios, realmente no tiene mucho que decir, pues adelante, ¿no? Y bueno, al final del tratamiento, después de estas 13 a 15 sesiones, según sea el paciente, se va a hacer una carta de despedida, de la cual les explicaré igual más a detalle, pero en resumen, la idea es que el paciente, como esta terapia es muy reflexiva, o sea, tiene que estar reflexionando mucho a cada tiempo, en cada sesión, tiene que él o ella misma tiene que hacer una carta de despedida para ella y para las sesiones. Y el seguimiento, ya una vez que hayamos concluido las sesiones, se da de 3 o 6 meses según sea el caso. Y a lo largo de toda la sesión se va a manejar un autorreporte para que pues, veamos que el paciente obviamente, pues sí está haciendo las tareas, cómo le está yendo con eso y pues también hacer un poquito de análisis funcional para complementar este tipo de cuestiones. Y bueno, obviamente todo esto no se puede si el paciente tiene alguna alteración de base, ¿no? Que tuvo algún EBC, tiene algún neoplasia cerebral, o sea, si tiene alguna afectación como tal, pues esto ayuda, pero obviamente no va a poder hacerlo al 100, ¿no? No son excluyentes, sí se puede trabajar, pero va a ser más complicado y se tendría que adaptar muchísimo más al paciente de la terapia. Y bueno, ahora sí. El primer punto con el que se inicia parte de la preconsulta que se hace en la entrevista es la evaluación neuropsicológica. Y bueno, la evaluación neuropsicológica, como cualquier evaluación clínica, es un proceso que busca identificar y clasificar alteraciones. En este caso, pues van a ser cognitivas, a veces emocionales y conductuales. Hay quienes lo atribuyen netamente a una patología cerebral, pero realmente esto no es forzoso. O sea, puede o no haber patología cerebral. Obviamente, cuando, por ejemplo, yo realicé mi tesis en Instituto Nacional de Neurología, hay, pues son pacientes, entonces todo el tiempo pues hay patologías cerebrales, ¿no? Nada más varía el tipo y los datos, ¿no? Y bueno, estas evaluaciones se hacen a través de pruebas psicológicas estandarizadas
que son diseñadas para evaluar distintos aspectos de la cognición, llámese sus capacidades, alcances o limitaciones, y nos van a proporcionar información clínica de cómo funciona el sistema nervioso central y la conductencia. Realmente el objetivo de la evaluación neuropsicológica, pues cada autor tiene su propio objetivo porque cada autor tiene su propia forma de definir en sí la neuropsicología. Para Luria es estudiar la organización mental de la actividad psicológica. ¿Esto qué quiere decir? Pues la idea de Luria es un poquito que realmente las funciones cognitivas pues son un reflejo psíquico, es decir, que son una representación externa del medio interno, perdón, una representación interna del medio externo. Entonces, estas se van a ir acomodando de manera diferente en diferentes áreas del cerebro y se van a ir interconectando y por ende vamos a ir organizando cómo es esa interconexión o esa organización de la actividad psicológica. Para Ostrowski y Ardila es analizar el estado cognitivo de un individuo para identificar y describir y diagnosticar la presencia de posibles síndromes neuropsicológicos, es decir, afectaciones, que es como un poquito la primera, ¿no? De que vamos a buscar qué está mal en el paciente, por así decirlo, para ver cómo podemos apoyarlo, ¿no? Y para Tirapú es identificar una posible alteración en las funciones reguladas por la corteza cerebral. Nuevamente, hacia ver qué está mal, pero pues realmente podemos hacer una evaluación neuropsicológica para pacientes no mortípicos y podemos ver de todos modos algo, ¿no? Como sabemos, pues a todo mundo nos pasa algo, de hacer desde que nos den un zape mal acomodado, ya nos borró el cassette tantito, ¿no? Entonces, pues podemos evaluar ese tipo de cosas. Obviamente también por eso, pues está muy de la mano la entrevista o la relación con el terapeuta principal, porque el terapeuta principal sí indaga todos estos antecedentes médicos. Entonces es importante que nosotros sepamos con antelación si el paciente justamente no tuvo algún traumatismo craneoencefálico, si tiene alguna cuestión de tiroiditis, cosas así, ¿no? O sea, es importante que lo sepamos y lo confirmemos también con el paciente ese tipo de casos. Y para también tomarlo en cuenta en nuestra evaluación, porque pues no podemos penalizar a alguien que tenga a lo mejor depresión ya diagnosticado un trastorno depresivo mayor y decir, no, es que tienes problemas de memoria. No, es que tiene una depresión de fondo, entonces por eso tiene problemas de memoria. Y bueno, la evaluación neuropsicológica, Chanturia realmente maneja como varias pruebas, las más como importantes son el test de clasificación de tarjetas de Wisconsin, que ese se los explico, digamos, un poquito cómo consiste para que los que no han trabajado con él lo puedan implementar. La prueba, pues como bien vemos acá, evalúa flexibilidad cognitiva. Esto a través de observar de cómo se cambia entre categorías. Estas cartitas que están en el lado derecho son como nuestros eh, cartas de estímulo a codificar, por así decirlo. Tenemos un triángulo rojo, 2 estrellas verdes, 3 cruces amarillas y 4 círculos azules. La idea es que estas se ponen enfrente del paciente y la idea es que le vamos a dar un mazo de cartas. Van a variar, ¿no? Van a ser a lo mejor diferentes figuras, va a cambiar el número, el color, la forma, pero se va a mantener como en estas fórmulas, en estas formas, perdón, y en estos colores. La idea es que el paciente tiene que poner, por ejemplo, tiene el triángulo rojo, tiene que poner esos círculos, esos 3 círculos rojos, lo tiene que poner debajo de la tarjeta, ¿no? Y uno como evaluador solamente le tiene que decir es correcto o incorrecto, si está bien como la acomodó. Esto sin tapar las tarjetas de estímulo para que él siga viendo cómo se las va acomodando. La idea es que obviamente sin decirle al paciente, cada vez que el paciente acierta este tipo de categoría con 10 ensayos, nosotros sin decirle vamos a cambiar la categoría. Es decir, imaginemos que la primera categoría es color y ya estoy haciendo mis ensayos, ya llevo 10 ensayos seguidos que le atino a los colores y ya voy por el 11º ensayo y de repente me dicen no, ¿no? A ti como paciente pues te desconfigura, ¿no? Dices, no, espérate, pues que no era color, ¿no? Entonces, es muy factible o muy probable que el paciente repita su respuesta a pesar de que ya le dijimos que no. Color otra vez, le vamos a decir que no. Una persona o un paciente que tenga la capacidad de flexibilidad cognitiva se va a tardar un poquito, pero va a lograr hacer el cambio de la categoría, ¿no? Y por eso justamente dentro de las cosas que se tienen que tomar en cuenta, se tienen que anotar en nuestro registro, es el tipo de respuesta, si esta es perseverativa o si es un error perseverativo, o si no es perseverativo o si es un acierto. La idea es como ir anotando todo eso e ir viendo si el paciente mismo se da cuenta de este cambio en las categorías y la idea es complementar 6 categorías que son realmente 3 veces repetir forma
perdón, color, forma y número, color, forma y número. Y bueno, obviamente esta prueba está estandarizada en población mexicana, se clasifica y se califica, perdón, y se interpreta con base en el manual. Y la idea es que esta también no se nota con base en los puntajes y obviamente cómo vemos nosotros al paciente de manera cualitativa, cómo se da esta flexibilidad cognitiva. Otra prueba que se implementa o que trata Chanturi en sus artículos es el de test de anticipación visual de Birkstone. Este honestamente no lo conocía, entonces me puse a investigar un poquito y justamente evalué este tema del self-shifting y lo que se le pide al paciente es que usualmente son computarizadas, pero también está la versión como en física. Esta bolita azul que está en el número 1 va a ir cambiando de lugar. Este cambio el paciente lo va a ver como azaroso, o sea, nuevamente no le vamos a decir cuál es la regla, si se va de non en non o de par en par, sino se va a ir moviendo y él tiene que inferir qué regla va a ser y la tiene que inferir antes del siguiente ensayo, es decir, no sé, en los primeros 3 fue 1, 3, 5, pues yo creo que el que sigue va a ser 7, creo que está yéndose por los nones. Entonces él tiene que antes de que pase el siguiente ensayo y decir qué regla es la que está aplicándose. La computadora lo va a ir registrando y le va a ir diciendo correcto o incorrecto, nuevamente como con las cartas. Y la regla es que realmente pues hay un total de 8 cambios de reglas, ¿no? Que les digo, puede ser pares, nones, puede ser cada 3 casillas, cada 2 casillas, etcétera. Y la idea es ver qué cambios se van dando en el paciente, no sé si va captando las reglas, si de plano se queda con son nones, son nones, son nones, o qué ocurre. Y nuevamente se toma la cantidad en cuenta, la cantidad de aciertos, la cantidad de errores y el tipo de errores, si son perseverativos, si es como de chile, mole y pozole, o si llega a aplicar alguna regla ajena, o sea, que sea como rara, ¿no? O sea, como que esto no aplica en ninguna de las anteriores. Y bueno, una vez que tenemos nuestros resultados de nuestra evaluación, reitero, o sea, podemos aprovechar la sesión de evaluación y aplicar más pruebas, podemos aplicarle no sé, un Stroop, un Train Making Test, eh, una figura de Rey, una curva de aprendizaje de Rey, lo que, bueno, es que ustedes gusten y manden, pero las primeras o las más importantes son aquellas que nos indiquen este tema de la flexibilidad cognitiva. En esta sesión, usualmente Chanturia, por cuestiones de tiempo, las junta. Entonces, en una misma sesión le da retroalimentación y hace una pequeña revisión. En esta pequeña sesión, lo que es obviamente la psicoeducación, ¿no? O sea, es este tema de, pues, la flexibilidad cognitiva es esto, lo que vimos es esto, lo que se busca es esto. Se le dan los resultados, esto también pues se le tiene que interpretar al paciente, ¿no? Obviamente depende del paciente, ¿no? Si es un paciente que también es psicólogo, pues nada más le decimos como ciertos aspectos técnicos, pero pues como la gran mayoría de nuestros pacientes no van a ser psicólogos, pues también tenemos que explicarlos tanto técnica como coloquialmente, para que ellos entiendan perfectamente qué está pasando consigo mismos. Esto porque pues no puedo entender algo que no comprendo. Entonces lo tenemos que bajar un poquito de nivel y explicarlo como si se lo estuviéramos explicando a nuestra abuelita, ¿no? Así de, oye, fíjate que, pues como que no, como que no alcanzas a cambiar en las ideas, ¿no? O sea, cosas así. Otra cosa que se hace es explorar los hábitos o las rutinas que tiene el paciente. Esto igual lo detallé un poquito más adelante, pero digamos el objetivo principal de esta sesión es establecer tanto las metas como las estrategias que vamos a implementar en la terapia en estas sesiones breves para poder moderar el sesgo informativo de solamente enfocarse en los detalles o la rigidez mental para poder avanzar en la terapia. Y bueno, después de que le dimos la retroalimentación, que le comentamos estas expectativas, pues le pedimos al paciente que sea honesto consigo mismo, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué reflexión sacas de esto? Y le hacemos el hincapié de, oye, o sea, sí tenemos, por ejemplo, tienes algo de rigidez mental, pero no es algo malo, o sea, es algo que vamos a ir trabajando. No quiero que te lo castigues, pero tampoco quiero que no hagas nada. Entonces, ¿tú qué opinas de todo esto? Pues ya, se le invita como a hacer esa pequeña reflexión. Y obviamente, pues se contestan preguntas que tenga el paciente. Y bueno, ahora yo les preguntaría a ustedes, retomando este tema pendiente de los hábitos, ¿cuáles llegan a ser o cuáles son los hábitos o rutinas que cada uno tiene en su día a día? Por ejemplo, Mariana, ¿qué hábitos tienes? Pues trato de levantarme a cierta hora todos los días, como para que no me cueste trabajo levantarme de lunes a viernes.
Y casi siempre lo que hago primero es como lavarme los dientes y tomar un vasito de agua. Y pues estoy tratando de meditar en la mañana, pero todavía no lo hago tan hábito. A veces me da flojera y se me olvida. ¿Ok? Eso es como de lunes a viernes. Sí, sí, Ok. pues independientemente del día. Y por ejemplo, algunos días trato de hacer ejercicio. Por ejemplo, martes, jueves, sábado y domingo. Ok. Y, por ejemplo, aquí intentando un poquito aplicar como si fuera chanturia, si algo pasara en el día que no podías hacer tus hábitos, ¿qué harías? O sea, a lo mejor no puedes hacer ejercicio un día, ¿qué pasaría? Pues casi siempre lo que hago es que lo cambio de día. Por ejemplo, si no puede hacer el martes, pues lo hago el miércoles, ¿no? Entonces reorganizo toda la rutina de ejercicio para para que pueda como reponer eso, o es como de, bueno, o sea, un día, pues ya ni modo, y ya lo retomo al día siguiente. ¿Ok? Y si, por ejemplo, estuvieras, no sé, tocamos madera, si tuvieras, no sé, gripe, pero que fuera gripe, no COVID, ¿qué harías? Pues a lo mejor haría algún otro tipo de ejercicio que no implicara como tanto cansancio o desgaste, por ejemplo, como yoga o como estiramientos que pueda mover mi cuerpo, pero que me permita como hacer algo que mi cuerpo en ese momento pueda, ¿no? Ujú. Ok. Excelente. Muchas gracias, Mariana. Bien. Entonces, eso es como un ejemplo muy, muy sencillo de cómo se le pregunta al paciente. Obviamente, la idea es explorar estos mismos hábitos y hacer esto, ¿no? Oye, ¿qué pasa si esto? Oye, ¿qué pasa si aquello? Oye, y así, oye, esa, ¿no? Y reitero, la idea es hacer las cosas lo más neutrales posibles. Por ejemplo, si el paciente tiene temas de cuestión familiar, ¿no? Y en uno de sus hábitos, pues, es evitar a la familia, ¿no? Entonces, yo no le puedo decir, oye, ¿y qué pasaría si tienes que ver a fuerza a tu familia? O sea, pues ni modo los veo, ¿no? Pero pues, ya no le voy a pedir yo eso, ¿no? O sea, yo ya sé de antemano que eso es algo que no le voy a pedir como tarea extra, ¿no? Y bueno, la idea es que al paciente pues no le pase esto, ¿no? Como pasa en el pequeño cómic, ¿no? De, estoy en una rutina, ¿qué pasa si la dejo, ¿no? Y pues tu cerebro entra en llamas. Y ya, pues de regreso voy, ¿no? Entonces, porque no puedo cambiarla, porque si no algo malo va a pasar, ¿no? Que es justo este tema de que luego híjole, no es que tiene que salir todo perfecto y si no sale de esta forma me estreso y etcétera, ¿no? Entonces la idea es como aprender a manejar que pues realmente el mundo es muy cambiante, ¿no? Y por más que uno quisiera tener el control todo, pues no se puede, ¿no? Entonces, pues aunque mi cerebro entre en llamas, yo tengo que seguir adelante a pesar de eso. Y bueno, por lo que les comentaba, ¿no? ¿Por qué se exploran estos hábitos, no? Porque pues los hábitos, seamos honestos, o sea, tener una rutina, tener como alarmas, horarios, todo, pues llega a ser muy útil porque nos ayuda a mantener un orden en nuestro día a día, ¿no? Y bueno, nos permite trabajar un poco en piloto automático, o sea, hay veces en las que ya en automático, como dicen, ¿no? Ya está tu ciclo circadiano súper coordinado y súper automatizado y ya, aunque sea fin de semana, te levantas a las 7, ¿no? Entonces ya está como acostumbrado a eso. Y pues obviamente todo fluye, ¿no? O sea, ya te bañas en automático, te lavas los dientes en automático, etcétera. Y bueno, el problema a veces de los hábitos es que si justo no está esa capacidad de ser flexible, pues se vuelven rígidos, a veces son repetitivos y pues hay quienes odian la monotonía y pues genera esta sensación de estrés y eso. Y pues lo que les comentaba, ¿no? Pueden dar pie a que genere, perdón, inseguridad o ansiedad en los pacientes, ¿no? Si es que no se llevan a cabo o si se tienen que posponer o hay, por ejemplo, Mariana, si se enferma, pues buscaría hacerlo, pero con cuidado. Y hay pacientes que no, es como lo hago y así me desmaye, yo lo voy a hacer, ¿no? O sea, ¿no? O sea, ya está de por medio su salud. Y bueno, se les tiene que comentar al paciente después de hacer esta exploración que nuestro objetivo no va a ser eliminarlos, a menos que sean hábitos poco saludables como fumar, pero bueno, eso ya se trata aparte. La idea es que no, obviamente no fomentar hábitos dañinos, pero pues no los vamos a eliminar. O sea, si sabes que pues no te puedo cambiar tu rutina de tajo, porque pues ya estás acostumbrado a eso y te ha funcionado, pero pues vamos a tratar de adecuarlos, ¿no? A tratar de serlos flexibles e inclusive tratar de poner tiempos muertos en los que pues, no estés haciendo algo, para que inclusive descanses de tu rutina o de tu jornada laboral, ¿no? Según sea el caso. Porque, por ejemplo, hay empresas que dentro de las mismas empresas, pues tienen como esto que se llama pausas activas, ¿no?
que son como 10 minutitos que te dan chance, o sea que no son como hora de comida, que te puedes distribuirlos como tú quieras. Te paras, te estiras, te acomodas, vas al chismecito, regresas y te distraes, ¿no? O sea, la idea es como que tener ese chance de distraerte o de también tener ese espacio para relajación, porque si estás todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, pues nuevamente se hace rígido y es cansado y te desgastas. Y bueno, retomando el tema de las reflexiones, pues estas reflexiones, como dice hasta abajo, pues se hacen en la sesión de revisión, o sea, se le pregunta un poquito al paciente qué piensa de estos hallazgos, ¿no? O sea, supongamos que efectivamente el paciente tiene rigidez mental, tiene hábitos tanto no saludables como muy rígidos, eh, salió algo mal en la evaluación, entonces, pues, ¿qué piensa de todo esto, no? Y pues obviamente hacerle hincapié, pues, tanto en las fortalezas como en las debilidades, ¿no? Ni exaltando una ni otra. O sea, manejárselo como es, para que también el paciente trate de evitar sesgos emocionales hacia consigo mismo y no se haga como una profesa autocumplida, ¿no? De, híjole, es que voy a fallar, no, es que como salió esto me va a ir mal, ¿no? Y pues ya uno se predispone inconscientemente a que eso pase, ¿no? Entonces, la idea no es esa, la idea es que sea como lo más neutral posible. Y bueno, vamos a también a invitarlo a que desafíe justamente esta ansiedad o este malestar que puede tener ante romper sus hábitos o ante romper este tipo de pensamientos rígidos. Vamos a procurar de igual forma construir confianza en sí mismo y en su capacidad de elección, que es esto de no te vas a autoflagelar porque no puedes o en ese momento no te es posible. La idea es que te des cuenta para que con base en eso podamos establecer estrategias que nos van a lograr hacerlo. O sea, tú puedes, o sea, tal cual. Y obviamente reconocer y apreciar las fortalezas, ¿no? O sea, no todo es el castigo o lo malo, sino, oye, a lo mejor tienes un poquito de rigidez mental, pero tienes muy buena capacidad de planeación o tienes muy buena, no sé, inhibición, ¿no? O sea, por decirlo muy técnico. Entonces, eso nos puede ayudar mucho para poder justamente flexibilizar esos mismos procesos o usarlos a nuestro favor, ¿no? O sabes que tienes un recurso muy padre, ¿no? Que tienes a lo mejor ya a nivel situacional, tienes la alberca olímpica a una cuadra, o tienes parques recreativos cerca de ti, o tienes X o Y cosa cerca de ti, o tienes estas habilidades, ¿no? O practicas algún deporte, o tienes amigos que me has comentado que te apoyan, cosas así. O sea, podemos como enfatizar también esas fortalezas tanto que tiene el paciente en sí mismo como externas. Y esta reflexión siempre se procura hacer como cierre en cada sesión. La idea es como que el paciente haga este ejercicio en la terapia y también se le va a invitar a que lo haga en casa para que él mismo pues, mantenga ese tipo de hábitos, que este es otro hábito que hay que fomentar. Y bueno, Chanturia menciona que es muy importante esta parte del aprendizaje, pero que el aprendizaje, como en cualquier terapia, tiene que ser un autodescubrimiento guiado. Es decir, que el paciente no le vamos a decir, tienes que hacer X o Y. Tienes que, con base en lo que me has dicho, ¿qué crees que puedas hacer? O con base en lo que sabemos, ¿qué crees que puedas intentar hacer? Ah, pues por esto. Y nuevamente hace juego la metacognición. Ah, pues como tiendo a pensar rígidamente, pues puedo intentar ser un poco más flexible a la hora de comer, ¿no? O sea, puedo intentar comer otras cosas, puedo probar otro tipo de comida, ¿no? A lo mejor me gusta solo la comida italiana, pero pues puedo probar la comida china, cosas así. Y la idea es que el mismo paciente se tiene que dar cuenta de sí mismo o sí misma de nuestros nuevos estilos de pensamiento, de, ah, pues ya estoy siendo capaz de ver opciones, ah, pues ya me estoy dando cuenta de esto. Y bueno, también se parte pues de la premisa de que nunca es tarde para aprender, ¿no? Así tengamos 19, 27, 50, 80 años, uno siempre puede aprender algo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque así es la vida. Y aparte, pues tenemos los medios y los recursos biológicos y físicos para hacerlo. La plasticidad cerebral, que es el aspecto primordial que hablábamos, que es como aspecto fisiológico, pues nunca deja de pasar. El cerebro está en constante plasticidad. Lo que pasa es que disminuye la tasa de la misma. Es decir, no es lo mismo ni plasticidad cerebral de un niño de 8 años a una persona adulta mayor, ¿no? O sea, va a ir disminuyendo la tasa, pero no por eso es menor, no por eso no existe, por así decirlo. Y pues obviamente, ante algo, cualquier lesión o alteración, pues también se va a ver afectada, ¿no? Y por lo mismo, pues el cerebro siempre está activo, ¿no? Y siempre puede cambiar, transformarse y renovarse, ¿no? Sin ningún problema. Y bueno,
Aquí lo que quiero enfatizar o lo que Chatura quiere enfatizar de esto, es que lo que importa es el proceso en sí, no el contenido. Es decir, no me importa qué opciones de comida quieras, no importa cómo vas a llegar a tu trabajo, lo que importa es que lo estás intentando, que estás pensando en las alternativas. Ese es el proceso que es valioso, no la respuesta en sí. Entonces, Chantura enfatiza mucho y también hay que hacérselo pasar al paciente, que lo importante de esto es el proceso, no el contenido. Y bueno, una forma de la que les comentaba es justamente el autorreporte. Aquí, pues, lo que usualmente se les dice a los pacientes es, pues, si ya tienes alguna libreta que estés manejando con tu terapeuta o algo así, pues podemos usarla también o puedes ocupar una parte, pero la idea es que sí sea algo escrito. ¿Por qué? Porque al momento de que escribimos, se estimula más nuestro cerebro a que, pues ya me mandé el mensajito de WhatsApp o ya tengo mi aplicación de las notas en el celular, ¿no? Como pues escribir también está en el celular, está muy automatizado, pues también puede así, ¿no? Entra y sale. Entonces la idea es que los escriba para que se estimule nuevamente el cerebro en ese proceso cognitivo de la escritura, el lenguaje y obviamente pues en el proceso que estamos buscando, que es la flexibilidad cognitiva. La idea es que en este autoreporte el paciente vamos a, obviamente con psicoeducación y con las sesiones y también con apoyo del terapeuta principal, se le va a apoyar a hacer este análisis funcional que me imagino que el doctor Ramos se lo has explicado, que es hacia antecedente, consecuente y consecuencia, ¿no? Entonces, perdón, antecedente, conducta y consecuencia. Entonces, la idea es, pues justamente, ¿no? Ver la situación. ¿Qué está pasando? A lo mejor lo que les planteaba, ¿no? De voy llegando tarde a ver a mi paciente o con el médico, ¿no? Esa es la situación. Trato de identificar qué pensamientos llegan. Ay, qué mensa soy, ¿por qué no salí antes? Ay, es que no sé qué, ¿no? Etcétera. O a lo mejor ya está intentando pensar en alternativas. Híjole, no, es que sí le voy a mandar el mensaje, o sí voy a checar el Waze, o sí voy a irme en metro. Esa también se tiene que anotar o se tiene que identificar. Con base en esos pensamientos, ¿qué hice? ¿Me quedé frustrado en el carro? ¿Me quedé en el camión enojado? ¿O como tal hice la llamada, chequé el Waze, me bajé al metro? O sea, ¿sí lo llegué a hacer o se quedó en mi cabeza? Porque la idea es que sí se logre hacer. Obviamente va a ser paulatino, pero se le exhorta a los pacientes a que sí lo logren hacer. Y bueno, posteriormente, pues tiene que anotar las consecuencias de lo que pasó. Obviamente, si me quedé en el carro encerrado y enojado, pues no llegué, ¿no? O, ¿sabes qué? Sí le pude mandar mensajito y de hecho el paciente iba tarde, ¿no? Entonces llegamos al mismo tiempo, ¿no? Entonces todo salió bien. Y pues si implementó alguna estrategia o no la llegó a implementar, lo tiene que igual anotar o inclusive si no lo hizo, pensar en qué hacer en la próxima situación, ¿no? ¿Sabes qué? Pues sí, me quedé en el carro y me enojé y pues el paciente se quedó ahí, pues me vi mal, pero pues yo creo que la próxima vez sí le voy a mandar el mensaje, ¿no? Porque pues está cañón que me quedé ahí esperando con él, ¿no? Y pues obviamente también se tiene que él mismo dar esa misma reflexión, ¿no? De qué resultados obtuve, me sirvió lo que hice, no me sirvió, o a lo mejor me sirvió parcialmente, porque pues también pasa así. Vale. Y bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna duda, ¿no? Vale. Ya pasó la primera hora, vamos a darnos un descansito de unos 5 minutitos y regresamos nuevamente, ¿vale? Ah, sí, Azalea, perdóname, no vi tu manita, dime. Bueno, por lo que estoy entendiendo, también sería como, no sé cómo llamarlo, como romper el aprendizaje anteriormente obtenido o generar opciones a partir de ese aprendizaje. Sí, la idea es, o sea, no vamos como dijo, no vamos a demeritar o hacer sentir mal al paciente con lo que ha hecho, porque pues obviamente si tiene esos sesgos cognitivos es por algo, pero lo que se hace es trabajar con ellos para intentar flexibilizarlos un poquito más con base en ejemplos o experiencias para que él mismo diga, pues como pasó esto en ese entonces, no pensé en esto y esto y esto. Y ya le planteas igual, oye, y si hubieras hecho esto, esto y esto, ¿qué crees que hubiera pasado? Pues tal y tal y tal cosa. Entonces, si usamos una base del aprendizaje que él tiene, porque no lo podemos borrar, pero la idea es como modificarlo o hacerlo un poquito más flexible en el aspecto de permitir posibilidades. No sé si me di a entender. Sí, me viene a la mente el libro clásico de ¿Quién se ha llevado mi queso?
no sé si estamos hablando un poquito de esto, era de, no sé si lo conoce. Lo he escuchado, pero no lo he leído. Ok, justo es de dos ratoncitos que les daban siempre su comida al mismo horario y lugar y de repente dejaron de alimentarlos. Uno se quedó ahí y el otro empezó a buscar opciones. Mm, Incluso es parecido a los test, incluso de evaluación que mencionaba, en el hecho de que a veces somos tenaces o tercos cuando pues seguimos esperando y esperando que siga funcionando igual y a veces también tenemos que saber pues cuándo ya cambiar de opción o de estrategia. Entonces, mi pregunta va a eso, a que el paciente no sienta que tiene que ir contra los aprendizajes anteriormente aprendidos, ¿verdad? Sino que vamos a agregar. exacto, sí, justamente. O sea, la idea es, o sea, reitero, no demeritarnos ni decir que están mal o algo así, pero sí comentarle, oye, pero ¿te has dado cuenta que también está esto? ¿Y te has dado cuenta que si sigues por ese mismo camino te puede pasar esto? O sea, hacerle como pequeños consejitos para que él mismo diga, ah, pues sí, ¿no? Ujú. También ejercicios de creatividad, por así decirlo. Sí, exacto. Sí, ahorita después del descansito les mostraré un poquito algunos ejemplos de ejercicios como técnicos y también cómo se puede implementar de manera cotidiana, por así decirlo. Ok, sí, muchas gracias. Ok, Ana, Muchas gracias. Ay, Mariana, yo tengo una duda, no sé si se me fue a mí en cuando diste la introducción. Según entiendo por lo que dices, la autora como que estudió este programa de remediación cognitiva en población con anorexia nerviosa, ¿cierto? sí. Y posteriormente, o sea, este programa también se ha estudiado su efectividad o su utilidad en otros trastornos psiquiátricos o neuropsiquiátricos específicos, o cuál es o sea, se me viene a la mente y sabemos que diversos trastornos neuropsiquiátricos pues tienen diversos sesgos cognitivos particulares o perfiles cognitivos particulares. Entonces, como mi duda sería, además de los pacientes con anorexia nerviosa, ¿qué otro tipo de pacientes serían los pacientes candidatos a este programa específico de remediación? Esa sería mi pregunta en concreto. Claro que sí, Ana. Pues sí, efectivamente. De hecho, sí hay muchos otros trastornos. De los otros que se han hecho estudios y que de hecho se los presentaría a la siguiente sesión, es con la esquizofrenia, que de hecho la remediación cognitiva en sí, pues inició con la esquizofrenia. Actualmente se han hecho estudios complementarios con la terapia de remediación cognitiva y encontré por ahí hasta un artículo que estaba hasta biomarcadores, ¿no? Entonces, la idea es que sí se puede usar con la esquizofrenia porque justo está esta atención a los detalles, que también inclusive llega a pasar en pacientes con espectro autista. Entonces, tanto esquizofrenia como autismo como anorexia nerviosa son como los tres, digamos, trastornos más fuertes con los que se ha encontrado investigación. Y, por ejemplo, esto que me comentas de la evidencia, pues revisando igual este tema, ¿no? De las guías, ¿cómo se llaman? Las guías NICE, que son las guías estas que nos comentan un poquito cómo es que se tiene que llevar a cabo la implementación de los tratamientos del National Institute of Health and Care Excellence. Entonces, la idea es que hacia Conchanturia, creo que el nivel 1 es justo los metaanálisis o las revisiones sistemáticas. Ese es el nivel 1. El nivel 2 es que se hayan hecho trials de manera adecuada y que se hayan hecho también como estudios longitudinales que hayan tenido cierta consistencia. En este caso, la terapia de remisión cognitiva de Chanturia se encontraría en ese nivel, en el nivel 2, porque se han hecho estudios longitudinales, digamos, breves, que es lo que les comentaba, de 3 a 6 meses, y pues también se han hecho como diferentes estudios con diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, Chanturia inició usando el test de Brixton, luego usó el test de Wisconsin y ha ido cambiando a sí misma tanto las pruebas como la duración de sus pacientes y cosas así. El artículo más famoso es el 2007. Ella tenía pues realmente 4 pacientitos, ¿no? Entonces era bien poquito, pero ya después pues fue agarrando un poquito más de pacientes y los fue incrementando en ese aspecto y pudo hacer estudios más longitudinales. Pero si digamos en concreto, sería digamos con base en las guías NICE, sería un nivel 2 y se puede implementar o se ha hecho estudios con esquizofrenia, con pacientes con espectro autista y con pacientes con anorexia nerviosa. Y se está iniciando con trastorno obsesivo compulsivo, pero ese es realmente un poquito más ambiguo.
Muchísimas gracias. De nada. Listo. Ahora bien, lo que les comentaba, los ejercicios, ¿cómo son? O digamos, los que Chanturia nos propone. Estos ejercicios, pues en sí, van a buscar la reflexión y la discusión de estilos de pensamiento. Estos ejercicios son, digamos, neutrales y la idea es que, pues, justamente se estimule esta cuestión del aprendizaje, la flexibilidad cognitiva y van a ser realmente un medio en sí, más no el fin, para lograrla. Y, como dijimos, pues vamos a buscar el big picture, ¿no? O sea, enfocarnos en el pensamiento global y no solo en los detalles para posteriormente generar este tema de la flexibilidad. Chanturia nos menciona cómo puede ser un ejemplo de una sesión, por si gustan copiarlo, tomarle fotito. La idea es que pues se hace un ejercicio de descripción de la imagen compleja, que es realmente una ilusión óptica, una pintura. Dos ejercicios de ilusiones ópticas que pues, pueden ir junto con pegados. La imagen compleja usualmente pueden ser ilusiones ópticas o puede ser como figuras sobrepuestas, que también se llega a utilizar. Dos ejercicios de Stroop, que el Stroop es básicamente, para los que no lo conocen, son palabras que están en colores, ¿no? O sea, que dice azul y está en verde, o rojo y está en morado, y el Stroop es que me diga el color y no lo que dice. ¿Por qué? Porque pues, automáticamente tendemos a leer, ¿no? O sea, pues, estamos viendo y leemos, ¿no? Entonces, la idea es que hagamos ese esfuerzo que inclusive se usa para medir inhibición, para no leer, o sea, inhibo la lectura y más bien te digo el color, que es lo que estoy buscando realmente en tu respuesta. Algún ejercicio de estimulación visual, perdón, de estimación visual, que lo que se hace aquí son mapas, o sea, se pone un mapa y, oye, ¿cómo cuánto crees que sean en kilómetros, no sé, de la delegación Iztapalapa, de este puntito aquí en Iztapalapa hasta acá en Tlalpan? ¿Como cuántos kilómetros crees que sean, más o menos? Algún ejercicio de categorización de cartas, que es básicamente como el de Wisconsin, pero pues se busca que sea como otros estímulos, no nada más esa prueba, porque pues ya la conocería y estaría sesgada. Y tres ejercicios de extracción de la idea principal. Lo que se busca con estos es como con los niños, o sea, se les da una lectura, ya sea una receta o algo un poquito más como complejo, con varios párrafos, y se le pregunta, oye, con base en eso que leíste, ¿cuál crees que sea la idea principal? A lo mejor la lectura es inclusive un diálogo entre dos personas, ¿no? Y la idea principal es de qué están hablando las personas, no tanto qué se dijeron, ¿no? Y a lo mejor el paciente, como tiene ese tema de que está viendo los detalles, no es que ella le dijo mensa a la otra, ¿no? Ok, pero ¿por qué discutieron? O sea, la idea global es el por qué discutieron, no qué se dijeron. Y bueno, Chanturia tiene ya como ciertos ejercicios preestablecidos por ella. Obviamente esto pues, es como muy es factible de cambios, pues, o sea, puedes tú modificar el orden, puedes tú agregarle más, quitarle, sumarle, o a lo mejor, por ejemplo, hay ejercicios que yo encontré un cuaderno de estos de estimulación que tenía cosas de España, ¿no? O sea, una actividad era como, ¿cuáles son los días festivos del año? Y eran puros días festivos de España, ¿no? Entonces, pues no aplica para nosotros, ¿no? Más bien es adaptarlo aquí a México, ¿no? Y bueno, algunos ejercicios que lo que les comenta figuras complejas, como que estén sobrepuestas, cosas así, idea principal en cartas, ¿no? También se maneja ya sea un texto o una carta, ¿no? El ejemplo de que, bueno, ahorita en este caso sería más bien como un correo, ¿no? De yo le mando un correo a Mengano, pero pues, ¿cuál es el asunto del correo? Eso es lo importante, no lo que le estoy diciendo, así a detalle. Ilusiones ópticas, el Stroop, atención alternante, ahí es más como ejercicios de, que ya verán más un poquito más adelante, no sé, te estoy mostrando el mouse, pero quiero que aparte del mouse me digas el color. Y aparte de eso, ¿qué otras cosas? ¿Y para qué sirve? O sea, como que te voy a ir preguntando varias cosas de la misma cosa o inclusive te puedo cambiar el foco atencional, ¿no? De, pues sí, el mouse, pero fíjate que el gabinete, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Está bien, se ha explicado muy a grosso modo, pero más o menos así funciona. Búsqueda de palabras, que es básicamente crucigramas y sopas de letras. Estimulación visual, que ya lo vimos. Perdón, estimación visual. Arriba y abajo, que es un poquito esa prueba de ver como cuál línea está más larga que otra. Pila de cartas, que les dije como el Wisconsin. Mapas, que es este tema de medir un poco distancias. Priorización, que es básicamente, yo tengo varios estímulos visuales y yo los tengo que clasificar en una categoría, pero es una categoría principal, ¿no? Así como tenemos, por ejemplo, cuando estamos pidiendo que los pacientes nombren algo,
O sea, no lo pueden decir, le damos pistas, ¿no? O sea, primero le damos para qué se usa, ¿no? Lo pragmático. Luego le damos la parte de la pronunciación, ¿no? O sea, le damos como la primera sílaba o la P, ¿no? Empieza con A o empieza con E, ¿no? Y ya al final le damos una lista de reconocimiento. No sé, la palabra es árbol. Y azalea, árbol, o también le damos como palabras que no estén con la A, ¿no? No sé, troncos y ya mesa, ¿no? Cosas así. De esta misma forma, pues la idea va a ser, en la priorización, la idea es que categorice realmente como la categoría más principal de los objetos. Visión global, que también es un poquito con imágenes. Zonas horarias, que esta es la que a veces puede no estar tan contextualizada porque los ejercicios que llegué a encontrar son igual de España, y porque, por ejemplo, en Estados Unidos también aplica, ¿no? De que hay ciertas zonas que pasando cierto lado están como que una hora atrasados, luego están adelantados, y aquí también pasa en México, pero es más como ese tipo de temas, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo de una ilusión visual. Por ejemplo, Azalea, ¿tú qué ves de primera instancia? Pues sí veo varias cosas, una mujer, es la primero que veo, después caballo y después los jinetes. La idea es que justamente tú pudiste ver como los detalles, ¿no? Pero la primera instancia fue que viste a la señora. A lo mejor hay pacientes que se quedan con la señora y la idea es como, oye, pero ya te fijaste que hay otras cosas ahí. Ah, sí, no, ya. La idea es como justo es hacer como esa ruptura de que, ok, sí veo a la señora, pero la señora es parte, o más bien los caballos y los soldados son parte de la señora. Si ellos no están, no está la señora, y así. Entonces, hacer como ese tipo de ejercicios. Y bueno, este es un ejemplo, ¿no? La idea es que pues no saturarlo siempre de los mismos, ¿no? O sea, porque pues si no vas a, pues ese ya me lo sé, ya es la señora y los caballos, ¿no? La idea es como buscar un poquito también pinturas o imágenes, ¿no? Y hay, pues con la ventaja del Google, pues ya puedes buscar cualquier cosa, ¿no? Entonces, puedes tal cual poner, ¿no? Así, ilusiones ópticas en pinturas y ya te salen varias. Este es otro ejemplo. Por ejemplo, Miriam, ¿tú qué alcanzas a ver primero? Pues lo primero que noté fueron los rasgos faciales, la nariz y los labios, pero luego ya lo vi como más incompleto y parece como una copa y lo que está del lado derecho parece como, no sé, a mí me parece como una cáscara de plátano. Y bueno, Exactamente. ya considerando un poco la copa, es como una cara de una persona, aunque se ve como más difuminada. Excelente, Miriam, muchas gracias. Sí, justamente está esta otra ilusión óptica, está el rostro, que es como lo primero que alcanzó a ver a Miriam. En ese caso se fijó un poquito más en los detalles y ya luego vio la imagen macro de la copa. Ok, vale. Este es un poquito lo que les decía, que va a haber como ciertas imágenes que van a ser como raras, ¿no? Entonces, vemos que está, no sé, la imagen del globo, pero ese florero. Y está el paraguas y dice lápiz, ¿no? Entonces va a ser como, pero eso no es el florero y ese no es un lápiz, ¿no? Eso es otra cosa. Entonces el paciente se va a sacar como de onda al principio, por así decirlo, y después lo que vamos a intentar hacer es, ok, quiero que me digas la imagen, no lo que leas, ok. Y reiter van a intentarlo primero, pero es como no hace el esfuerzo de decir, ok, son unos globos y luego es una sombrilla, ¿no? Entonces ya van a hacer como ese esfuerzo de enfocarse en una cosa. Y en otra sesión le podemos alternar. Ahora quiero que me leas, no quiero que me digas lo que está atrás. Y así vamos a ir como alternando. A lo mejor esta la podemos reutilizar unas 2 veces y ya, ¿no? Y bueno, aquí este es un ejercicio un poquito más complejo. La idea es que son varias palabras y es lo que les decía a veces de priorizar, ¿no? Que es este tema de, ok, ¿qué categorías encuentras y cuáles son las que puedes juntarme, ¿no? Entonces ahí es más bien como le damos al paciente la hojita con las palabras y él tiene que ir encerrando la categoría que yo le dé primero y luego él tiene que con otro color encerrar otras categorías. Por ejemplo, puedo ver que está nieve, freezer, ¿qué otra está? Glaciar, helado, Hielo. hielo, o sea, estoy como todas las relacionadas al frío, las estoy marcando, ¿no? Y ya después le digo, a ver, ahora quiero que me marques todas las que sean meses.
Pues nada más está diciembre y julio. Ok, no hay problema. Ok, ahora quiero que marques una categoría que tú quieras. La que tú veas que se repite, que no sea las mismas anteriores, quiero que me la marques y me digas cuál es. ¿No? Ya, pues colores, ¿no? Aquí está rojo, azul, amarillo y así, ¿no? Entonces, la idea es como que sí darle, tú irlo guiando, pero como dijo Chanturi, o sea, que él también vaya intentando hacer las cosas por sí mismo para que eventualmente lo logre así. Y bueno, este es otro ejemplo que sí se hace en las sesiones, pero es ya buscándolo un poquito más hacia su vida cotidiana. A lo mejor el paciente está buscando empleo, a lo mejor está desempleado, ha ido ya a 5 entrevistas y no lo contratan, entonces pues, está muy frustrado, ¿no? Que ahí tocamos un poco lo emocional, pero le estamos ayudando con algo objetivo, que es obtener el empleo. Entonces le hacemos la pregunta tal cual. Oye, ¿cómo estás buscando empleo? ¿Cómo le estás haciendo? Por ejemplo, Cristina, ¿cómo buscas o cómo buscarías un empleo nuevo? Pues me iría a las plataformas en donde puede uno pues encontrar ofertas de trabajo para enviar mi CV, como que todo eso se incluye. ¿Ok? Y supongamos que ya mandaste a una vacante que te gustó, está perfecta, es home office, ganas casi 20,000 pesos, o sea, está súper buena. Ya mandaste el CV, ¿qué haces ahora? Si no hay ninguna indicación de cuándo contactar o cuánto tiempo esperar, pues contactaría. O sea, no sé, lo que fuera más conveniente, enviar un email o quizá hacer una llamada, ¿no?, al departamento correspondiente. Creo que me basaría en las instrucciones o indicaciones que estuvieran en la plataforma después de haberlo enviado. Ok, excelente. Bueno, supongamos que ya te contactaron, ya tienes fecha de entrevista y todo. ¿Qué harías en la entrevista? O sea, ¿cómo dirías vestida? ¿Qué crees que sea importante? No sé. Pues para ese momento ya habría yo revisado, por ejemplo, la filosofía organizacional, en donde están los valores y demás. Entonces, pues trataría de ir vestida ad hoc a estos. Me asesoraría con alguna persona que sea buena en entrevistas. Y pues sí, haría como algunos pequeños ensayos, llevaría en mente como estas respuestas no robotizadas, sino el contenido de posibles respuestas. Digo, de hecho hay entrevistas, sabemos que las entrevistas son similares, nada más las aterrizan con base en su propia filosofía organizacional. Entonces eso haría, me prepararía con base en toda esta infraestructura filosófica de la compañía. Ok, excelente. Y bueno, te la pregunto porque seguro te la van a preguntar. ¿Cómo contestarías esta pregunta de platícame sobre ti? ¿Tú qué les dirías? Mm, Pues supongo que no me preguntas por la parte profesional. Quizá desees saber de mí más allá de mi profesión. Pues me parece que soy una persona que en este caso está interesada en este empleo, pero porque puedo hacer aportes importantes. Soy alguien que tiene una ética personal que me parece que encaja en la empresa. Por ejemplo, esta parte de tener habilidades para trabajar en equipo, para trabajar bajo presión. Eso es algo que se me da bien. Si me pudieras poner algún ejemplo concreto de alguna situación que te interese para saber cómo me muevo, cómo me desempeño, es probable que haya habilidades que no tenga muy desarrolladas, pero tengo disposición de aprenderlas, de trabajar en ello. Entonces, si me das algún ejemplo concreto, pudiera darte alguna respuesta que te dé una imagen más amplia o precisa de mí. Excelente. Muchísimas gracias, Cristina. Vale. Gracias. Y bueno, como le hicimos aquí con Cristina, es justo eso, ¿no? Es dar preguntas. Este ejercicio busca dos cosas. La primera es, pues, que te describa el proceso, que haga la estimulación de de describir el proceso, porque eso también implica algo, ¿no? Es como, ya tengo el plan A de hacer esto, ¿no? Y inclusive se vale hacer pequeños role-playing, ¿no? Fijamos que estamos en la entrevista, te vamos a preparar para ella. Y como esta pregunta de que platícame sobre ti, y podemos ver inclusive a lo mejor esta persona no ha encontrado trabajo porque no hace lo que Cristina, no investiga la filosofía, o no sé, vas a Pepsi, te vistes de rojo, ¿no? Como Coca-Cola, ¿no? O sea, la idea es como justamente investigar este tema de la empresa y poder ir ad hoc y
bueno, como dijo, no saber checar la filosofía, los valores y no llegar en blanco, ¿no? A lo mejor esta persona pues nada más llevó su CV, su INE y ya, dijo que estaba listo, ¿no? Entonces, pues no, realmente una entrevista de trabajo es tu trabajo para el empleado que está, bueno, más bien el candidato que está buscando el empleo, como para el que lo entrevista. Entonces, pues es todo un proceso y le das hacer este pequeño role-playing para que pues el paciente pues haga ese ejercicio cognitivo global. Otro ejemplo que se les puede pedir es, retomando el tema de los hábitos, supongamos que uno de esos hábitos como el que tiene Mariana es hacer ejercicio, ¿no? Entonces, un día trabaja pierna, el otro brazo y así. Entonces, le pediríamos, ok, a lo mejor tú siempre, no sé, tu rutina es pierna, brazo, abdomen, pierna, brazo, abdomen. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos al revés? ¿O qué tal si agregas además de eso levantamiento de pesas? No, pues es que tengo un problema en el brazo, realmente no podría hacer pesas, o sea, lo que hago de brazo es muy ligero, es más como rehabilitación. Ok, no vamos a comprometer tu salud, vamos a hacer otra cosa. ¿Qué tal si en vez de hacer abdomen, sales a caminar? O sea, la idea es como proponerle, y ya vemos obviamente cómo el paciente reacciona. No, es que caminar es de muy bajo impacto, necesitas hacer algo más fuerte. Ok, no vamos a exigirnos a tu brazo, pero ¿qué te parece si en vez de caminar, trotas? Y así, o sea, es irle cambiando las rutinas. Y ya, por ejemplo, compartiéndoles un ejemplo de un paciente. Uno de los pacientes que tengo, pues tiene una posición socioeconómica bastante buena y pues tiene obviamente personas que le hacen el aseo, personas que le hacen ciertos servicios, ¿no? Entonces, una de las cosas que él tiene mucho son fallas justo de flexibilidad, planeación y memoria. Entonces, dentro de las tareas o de los como retos, por así decirle, es pedirle a él que él haga más cosas para él. Es decir, que él lave su ropa, que él trate de cocinarse, que él trate de hacer su despensa. O sea, que no nada más se lo encargue a la persona que le apoya en ese aspecto, sino que él lo intente hacer. A lo mejor, reitero, va a mostrarse renuente, pero la idea es, pues, ¿por qué no lo podemos hacer? O sea, la idea es como tratar de desafiarlos, tratar de no, no decirles, ah, eres un cobarde si no lo haces. Obviamente no, pero la idea es como, ¿por qué no lo haces? A ver, o ¿por qué no lo intentas? Y si de plano te gusta, pues ya no lo hacemos, pero por lo menos ya lo intentaste. Y la idea es esa, que a lo mejor no sabemos si en un futuro su situación económica va a ser la misma, no sabemos si siempre va a tener alguien que le haga el quehacer. Entonces, por lo menos él ya lo sabe hacer y cuando, no sé, la persona que le hace el quehacer no puede ir porque se enfermó o por X o Y, pues él pueda estar, ¿no? Porque siguiendo con este ejemplo, este, una vez me dijo en una sesión, no, es que una vez no fue menganita y mi cama estuvo extendida todo el día y yo me sentí bien incómodo porque estaba mi cama extendida. Y yo así de, ¿y por qué no la atendiste? Digo, extender la cama es algo como muy básico, ¿no? Y para él era como la peor tragedia del mundo, ¿no? Porque no había a ver quién le iba a hacer la cama. Y yo, ok, si es algo que te genera incomodidad que tu cama esté tendida, inclusive, vamos a sacar el celular y así, vamos a ver, de seguro hay tutoriales en YouTube, ¿no? Vamos a ver cómo se tiende una cama. O inclusive, cuando ella la tienda, ve cómo lo hace para que te quede exactamente igual. Si echa a lo mejor algún aromatizante o algo así, pues también lo usas, ¿no? O sea, cosas así. La idea es como que esa persona, si no lo puedo hacer a lo mejor por aprendizaje vicario, pues yo le hago, ¿no? Y aunque me quede así la cámara como no sé, uno más para arriba que otro para abajo, pero ya lo intenté, ¿no? Y bueno, antes de llegar a los resultados esperados, les voy a mostrar unos ejemplos de unos otros ejercicios que se pueden hacer. No sé si están viendo el PDF. ¿Ok? Sí. Vale. Por ejemplo, estos PDFs pueden buscarlos tal cual en Google, o sea, le ponen estimulación cognitiva PDF, que son como las palabras clave, y les van a salir. Estos de aquí son de una empresa que se llama Entrenamente. Estos pues, lamentablemente tienen costo, pero el costo es muy accesible, o sea, tiene un costo, el paquete de 2 está en 120 pesos. Digo, a lo mejor hay quienes no lo puedan costear, pero puede ser muy accesible para unos. Inclusive, pues les puedo compartir algunos de los que yo tengo para que igual los tengan. Y la idea es que cada uno de ellos va a haber como, no sé, está dividido tanto por edades, no sé, sean niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, porque obviamente no le vamos a pedir a un niño que me haga ejercicios de cálculo avanzado cuando pues, es un niño, ¿no? Entonces se lo vamos a pedir a lo mejor que me coloree o que me dibuje. Y a los adultos pues les vamos a pedir estos que es un poquito más abstracto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, no sé, el reloj vale 3,
y el arbolito vale 2, ¿no? Entonces vamos a sumar el reloj más el arbolito, pues es 5, ¿no? Entonces es un ejercicio muy, muy sencillo, pero créanme que sí, la idea es que los haga por lo menos de 5 a 10 minutos al día. O sea, no le vamos a pedir que esté 3 horas ahí con estos ejercicios porque me va a mandar al demonio, pero sí por lo menos unos 5 o 10 minutos. E inclusive le podemos decir, dentro de su lista de hábitos o de su rutina, que implemente esto, ¿no? Por ejemplo, con este mismo paciente, como tiene temas de memoria, yo lo que le sugerí es, pues vamos a descargar una aplicación o vamos a poner alarmas. Lo que a él le funciona es una aplicación que le genere notificaciones, por ejemplo, Trello o esas aplicaciones de las to-do task. Entonces ya, pues ya sé que a tal hora tengo que hacer mis ejercicios, ¿no? Entonces me llega la notificación porque pues todos estamos en el celular, ¿no? Entonces es más fácil que el celular me acuerde que hago las cosas a que pues lo deje así a mi suerte, ¿no? Entonces, pues ya tengo no sé, a las 5 tengo que hacer mis 5 minutos de ejercicios cognitivos. Entonces, él ya sabe que a las 5 los hace, pero fomentando la flexibilidad, si a las 5 no sé, no puede o se siente mal, no importa, lo puede hacer después. O si ese día se sintió de plano muy mal y no lo pudo hacer, no se apure. El día siguiente hacemos 10 minutos o hacemos 15 minutos. O sea, la idea es sí compensarlo, pero y que sí se haga. Y también por eso en el autorreporte se va a pedir que me digas, ok, ¿qué ejercicios hiciste? O si, no sé, manejamos un cuaderno en específico, ¿de qué página son? No, dice los ejercicios de la página de las 50 a las 53. Ah, ok, ¿no? O sea, la idea es que ese autorreporte también lo comprometa a que si no sé cómo ese de retro de, pues yo, aparte del análisis funcional, de yo te estoy diciendo que hice esto y he tenido pacientes que hasta inclusive como lo imprimen, pues llevan los ejercicios ya resueltos, ¿no? Mira, aquí está, ¿no, doctor? Aquí lo hice. Este, este es un ejemplo, por ejemplo, para cuestión de cálculo, muy sencillito. Este es un poquito más complejo, o sea, también es esa, va a ir incrementando de dificultad, ¿no? Este es, por ejemplo, un laberinto, ¿no? Que estamos acá y tenemos que llegar acá, ¿no? Entonces, pues, se tiene que tomar su tiempo para hacerlo. Estos, de igual forma, yo les sugiero a los pacientes que los impriman. El ideal siempre es a color porque pues, hay como estímulos que son como, si no es a color se pierde, pero soy consciente de que pues, no todos tienen como esa capacidad, entonces si pueden imprimir de uno en uno o puro blanco y negro, no hay tema, pero nuevamente, la idea es que sí sea escrito y sí sea en papel, porque si se queda aquí en la compu, entre que uno a veces no le sabe mover a la compu o se reinicia de repente o X o Y, pues mejor está escrito, así pues lo peor que puede pasar es que se me caiga el agua y se me moje, pero pues de ahí en fuera no creo que pase, ¿no? Entonces, la idea es que sea escrito para justo fomentar la estimulación. Otro tipo de ejercicio es este, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí es como un código, ¿no? De que si es A es un 9, si es B es 8, ¿no? Entonces, cada letra o cada número es una letra, ¿no? Entonces, vamos a ir haciendo esa codificación. Este es un poquito más abstracto, por el ejemplo que pusimos con Cristina del empleo, pero pues la idea es que esos 5 o 10 minutos pues se apliquen de esa forma. Esta es otra, ¿no? Aquí, por ejemplo, es más como de memoria. La idea es que está la imagen de la habitación y después se le hacen preguntas, ¿no? ¿Cuántas butacas hay? Obviamente la idea es que lo haga sin que vea la imagen, ¿no? Porque pues, se tiene que acordar. Y esto es como más de atención, que es buscar todos los 7, los tienes que tachar, todas las C y todas las K. Entonces la idea es que sí le vamos a ir haciendo poco a poco. Estos cuadernillos inclusive, la ventaja es que aparte de que ven varias áreas y tienen diferentes edades, también van de menos a más, o sea, van de lo más facilito a lo más difícil, ¿no? Entonces, pues la idea es que yo se los comparto a mis pacientes y se los doy para que ellos en cuanto puedan lo impriman y les doy seguimiento para que tanto ellos se acostumbren a tenerlo como a que yo también, ok, va en tal cosa, ¿no? O sea, yo también le doy seguimiento, pero sin como que reitere, que sea como tarea de primaria, ¿no? De, ay, tengo que hacer esto, ¿no? Con 5 minutos está bien. Esto más las cosas prácticas que se le mandan a la casa, ¿no? Lo que dijimos de los hábitos, lo de este paciente, ¿no? De, pues trata de atender tu cama, trata de salir, trata de hacer X o Y. O otra que les recomiendo, y también si a ustedes les sirve adelante, es que hagan cosas con la mano no dominante. Por ejemplo, yo soy diestra y trato de hacer cosas con la izquierda. ¿Esto para qué? Para incrementar también la conexión interhemisférica. Entonces, va a ser difícil, te va a fallar. Yo, por ejemplo, lo que sí no puedo hacer con la izquierda es abrir la llave, ¿no? O sea, no gira la llave bien. Entonces, pues ya sé que esa no me sirve, pero puedo intentar lavar los trastes, puedo a lo mejor tallarme el cabello con la izquierda, o sea, cosas que usualmente hago con la derecha, hacerla con la izquierda. Y eso a veces funciona. La idea es que obviamente es poquito a poco, va a ser paulatino. E inclusive eso se le tiene que decir al paciente, que no, o sea, ya me lavé el cabello un día con la izquierda y ya no tengo así todo abierto. No,
O sea, es paulatino. Porque cuando generamos ciertos como patrones tanto neurológicos como conductuales, pues a veces es muy complejo romperlos. No podemos eliminarlos, pero sí poderlos irlos adaptando y poderles como complementando o ramificando para que no sean una sola vía, sino que podamos ver justo estas alternativas que hay. Y déjenme los muevo tantito y regreso a la presentación. Y bueno, dentro de los resultados que Chanturia propone o esperaría dentro de estos mismos ejercicios, tanto que se sigan las sesiones, obviamente, reitero, depende del paciente, de su contexto, de sus capacidades y de pues, el avance que también tenga con el terapeuta o el tratamiento psiquiátrico de lleno, ¿no? La idea pues es lo que se hace todas las sesiones, que reflexionen sobre las estrategias de pensamiento usando la metacognición, que puedan reconocer esas estrategias, tanto las buenas como las malas, y si son malas, pues que las puedan cambiar o alternar, desafiar sus estilos de pensamiento o sus experiencias posibles o quitarse ese miedo básicamente a hacer las cosas, mejorar la flexibilidad cognitiva, que es como el fin último, que obviamente va a repercutir en toma de decisiones, planeación, va a depender de la memoria, de la atención, etcétera. Mejorar el pensamiento integrado, que es ver tanto lo global como los detalles. Enlazar las habilidades personales y tareas conductuales, lo que les decía, que son ejercicios prácticos en casa que sean aplicables a su día a día, porque pues de nada le va a servir hacer esta suma con el gatito y el reloj si no lo puede hacer en su vida a día, tener flexibilidad. Y pues quebrar pequeños hábitos que son rígidos, que a lo mejor son hasta dañinos o innecesarios, prepararse para las cosas que vienen, porque a lo mejor ya ahorita estamos más o menos estables, pero pues como con esto de la pandemia, ¿no? De repente llega algo y ¡pam! Cambia todo, de repente ya son 2 años de esto, entonces pues tenemos que irnos adaptando y tenemos que prepararnos para ello. Y pues obviamente con base en estos cambios y que él mismo o ella misma se vaya dando cuenta de que va lográndolo, va creando pensamientos alternos, va obteniendo buenos resultados, va logrando conseguir ese trabajo, puede crear confianza en sí mismo o en sí misma y puede obviamente tomar otras terapias si es necesario. Es decir, hay otro tipo de terapias que requiere que el paciente ya tenga esa flexibilidad porque si no, no van a avanzar. Entonces, pues la idea es que lo vayamos trabajando de manera complementaria para que inclusive, por ejemplo, si está tomando AC o dialéctica conductual, pues también esté abierto en esos tipos de terapias para hacer sus tareas, para cambiar esos pensamientos también allá. O sea, no nada más acá, sino también en otras terapias. O inclusive, pues en su día a día, ¿no? En general. Y bueno, esto es lo que me preguntaba un poquito Ana, de qué es la evidencia que se ha encontrado hasta ahora. Pues obviamente Chantura se echa porras a sí misma, pero pues también obviamente, pues con base en las vías NICE que dijimos, pues está como nivel 2, porque están los estudios, los trials elaborados que se han hecho a lo largo de ella y por los equipos de su laboratorio, bueno, los miembros de su laboratorio, y pues los estudios longitudinales. Ella pues comenta también en sus estudios que hay baja tasa de deserción, por lo mismo de que es una terapia muy breve. Hay un mejoramiento significativo de desempeño cognitivo. Les mostraré en la siguiente sesión algunos artículos de ella, pero pues obviamente hace medidas pre-post, ¿no? O sea, checa medidas pre-tratamiento, post-tratamiento y luego de seguimiento, ¿no? Entonces se ha visto que realmente pues sí varía como esa flexibilidad cognitiva y otros temas. El feedback positivo sobre la intervención ha sido bueno. Por lo mismo de que se invita mucho a los pacientes a que sean autorreflexivos, pues obviamente se aceptan críticas, ¿no? Entonces, oye, si te está funcionando, si sientes que puedes, platícame, ¿no? Entonces, el feedback que ella ha reportado, pues comenta que es positivo, ¿no? Que es adecuado y puede implementarse como terapia individual y para adolescentes. Aquí yo agregaría también que a lo mejor de manera inicial, a lo mejor la primera sesión de psicoeducación sí se podría dar en grupo, pero solo la primera sesión. ¿Por qué? Porque pues obviamente cada uno va a tener sus temas, ¿no? O sea, ya la evaluación va a salir diferente cada quien va a tener sus asuntos, ¿no? A lo mejor Cristina quería el trabajo, pero Azalia no quería un trabajo porque está bien en su chamba, pero sí quiere aprender a manejar, ¿no? O sea, cosas así. Va a ir cambiando dependiendo de la persona y obviamente pues tenemos que adaptarnos a cada persona y los ejercicios también, ¿no? Con base en sus capacidades tanto económicas, mentales, cognitivas y disposicionales, porque a veces en las que el mismo paciente dice, ay, no, es que ya voy con el psiquiatra, ya voy con el doctor Ramos y ahora tengo que ir con usted, no, ya es mucho, ¿no? Pues a lo mejor sí es mucho, pero pues si es mucho, creo que también lo puedes aprovechar mucho, ¿no? Porque pues tienes a 3 profesionales contigo
que están invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo, bueno, tiempo en educación en ti. Entonces, creo que lo puedes aprovechar bastante bien, ¿no? Y lo podemos ir manejando de esa forma. Y pues ya, esa es como la evidencia que hay hasta ahora. Y eso sería todo por la sesión del día de hoy. No sé si hasta aquí tengan preguntas. Mariana, ya ahora sí, es que los mueve hasta el final, pero listo, ya te vi. Dime, Mariana, ¿cuál es tu duda? Primero, muy interesante, muchísimas gracias por la presentación. Y tenía la duda un poco sobre lo que ya te habían preguntado, perdón, sobre otros trastornos y con respecto como a todos los antecedentes que nos contabas, pensaba, por ejemplo, en la depresión específicamente, como en estos procesos como de rumiación y de no poder salir de una idea en específico. Y si nos pudieras contar si hay alguna como información sobre depresión o qué pasa específicamente con esta rumiación, si estos procesos de flexibilidad cognitiva, de plasticidad cerebral, se pueden inducir con esta terapia para prevenir estas ideas como tan rumiatorias y tan persistentes de la depresión. Claro. Bueno, como comentamos, la terapia realmente es complementaria, o sea, sí se puede trabajar, obviamente, pero de la depresión obviamente pues tiene como muchas cuestiones emocionales, ¿no? Entonces la idea es como complementarlo a lo mejor, pues podemos emplear un poquito también el mindfulness, ¿no? En dado caso de ser necesario, si vemos al paciente reitorio, está muy mal que de plano no vienen ánimos de ver ilusiones ópticas, pues podemos tomarnos unos 5 minutos de la terapia o de la sesión para hacer un pequeño ejercicio de mindfulness para pues, calmar en las aguas, que se aleje esos 2 pasos atrás del río de la mente y que esté como en esa predisposición, en ese estado mental, por así decirlo, para que pueda hacer los ejercicios. La idea es que con la depresión tengo que investigar un poquito más si hay artículos, pero ahorita lo que se ha establecido un poquito más es justo el complemento con la terapia principal, ¿no? Chanturia no hace mindfulness, entonces no lo menciona, pero estudios que agarran la terapia de reversión cognitiva como algo extra a su terapia cuando el eje principal es la terapia clínica, sí mencionan que se hace, no sé, la remediación cognitiva más el mindfulness. Entonces, esa puede ser una alternativa en el caso de la depresión. Muchas gracias. De nada. Azalia, vi tu manita. Sí, gracias. Bueno, yo sé que depende definitivamente de cada paciente y de muchos factores, pero por experiencia creo que los pacientes van a preguntar, ¿y en cuánto tiempo voy a mejorar o voy a ver cambios? Ahorita hablábamos de 13 sesiones más o menos y he dado por entendido que durante ese tiempo, si fuera una por semana, estaría trabajando toda la semana. Mi pregunta iría a, ya con ese tiempo pudiera el paciente notar sí cambio en su flexibilidad, sí nuevas maneras de abordar estas adversidades, si pudiera registrar el paciente su cambio. Okay. Buena pregunta. Bueno, obviamente partimos del supuesto de que el paciente sí tiene el autorregistro, sí hace las tareas, y sigue como todo eso, ¿no? Y obviamente, pues yo le respondería esa pregunta con base en su avance, ¿no? Le diría, bueno, no sé, llevamos 3 sesiones. Las primeras 3 sesiones, pues son todo el preámbulo, ¿no? Entonces, le diría, bueno, llevamos apenas 3 sesiones, apenas estamos viendo qué va a pasar, pero ya en la tercera estamos haciendo la reflexión. Entonces, tú te conoces, ¿tú te crees capaz de hacer estos cambios o de plano estás por la calle de la amargura y sientes que no vas a poder? No, pues es que siento que no, porque no sé qué. Ok, ¿qué te parece si hacemos una pequeña apuesta? Y ni siquiera vamos a ganar nada. Aquí lo único que va a ganar eres tú. Si a lo mejor para la sexta, séptima sesión ya no te sientes a gusto, pues se vale y lo podemos aplazar. La idea es que no deje el tratamiento. A lo mejor si una vez por semana es mucho, podemos decirle, si sientes que a lo mejor una vez por semana es mucho, ¿qué te parece si nos vemos cada 15 días? Pero en esos 15 días vas a seguir haciendo tarea, vas a seguir haciendo tu autorreporte, e inclusive si quieres me mandas un correo, un WhatsApp o algo que digas, oye, tengo dudas con esto, también se vale, ¿no? O sea, la idea es como, o la ventaja de la terapia de regresión cognitiva de Chanturia es que es muy flexible. O sea, como es tan breve, es muy flexible por lo mismo, porque realmente el peso o la primacía está ya sea en la psiquiátrica o en la clínica principal. Entonces,
al ser complementaria nos permite ser más flexibles y podemos aplazar más las sesiones. Obviamente Chanturia plantea que sea una vez por semana porque pues, es a lo que se dedica y es a lo que van los pacientes a sus protocolos. Pero pues obviamente el contexto y siguiendo con la flexibilidad a veces no es así. Entonces se lo podemos manejar así. Podemos fomentar la metacognición preguntándole si se cree capaz, pidiéndole que a pesar de que no se sienta capaz, que lo intente. Y si siente que ya es mucho, también se vale aplazarlo, pero con tareas, sin dejarlo, sin soltarlo. Y obviamente enfatizando que no puede tampoco dejar los demás tratamientos. Inclusive se lo podemos decir, ¿no? ¿Sabes qué? Pues como esto es un poquito más flexible esta terapia, pues podemos adaptarnos, pero no puedes dejar la psiquiátrica y menos la clínica. Entonces, no demeritas tu trabajo, pero si le dices, este es un poquito más flexible, no puedo adaptar más a ti, pero quiero que veas la importancia de, y realmente quien, digamos, se castiga solito con los ejercicios, eres tú. Entonces tú puedes determinar qué tanto o qué tan poquito haces, y con base en eso vas a ver también tu avance. Ok, sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, vale. Pues eso sería todo por el día de hoy al menos.